Hello, hello, muy buenas noches a todos. Bienvenidos, señores, a nuestra super mentoría del Club 120 de este mes, que realmente pues es mucho más que especial. Tenemos el honor y el privilegio de poder recibir de mano de nuestra líder, nuestra mentora, como yo siempre digo, el ángel que me presentó esta oportunidad hace varios años atrás y la persona que con su ejemplo y sus resultados pues me ayudaron a elevar mi creencia para creer que todo esto era posible. Ella es la networker mujer mejor pagada del mundo, señores, en la industria de redes de mercadeo. Contamos con pues toda su experiencia, es coach, es escritora, tiene todas las experiencias del mundo y ella ha creado un programa que es un masterclass de 10 módulos diferentes en el cual, ¿no? Ella va a explicarnos cómo ser mejores líderes, mejores networkers, cómo ella ha logrado ganarse todo el dinero que se ha ganado, que ha ganado millones, vamos a decir que más de 10 millones de dólares ha ganado en los últimos años que ha estado en Total Life Changes. Así que ella nos va a enseñar cómo ella lo ha logrado, cómo pudo ganar su primer millón de dólares en su primer año, primeros 7 meses ganó más de $1 millón en comisiones pagadas. Y la tenemos aquí, señores, la tenemos aquí en la sala y ella va a compartir con nosotros, no solamente hoy, sino que durante 2 meses va a estar, no todos los lunes, pero la mayoría de los lunes va a estar con nosotros a esta misma hora entrenándonos para lo que es pues este masterclass de mercadeo en red. Para las personas que preguntan que cómo va a funcionar si son 2 meses de entrenamiento, el próximo mes, cuando hagan su Club 120, pues igual se va a habilitar lo de la segunda parte del segundo mes del masterclass. O sea que a todo el que hizo su Club 120 en esta semana, muchísimas felicidades. Son parte pues del primer mes de entrenamiento, pero igual tienen que hacer Club 120 el próximo mes para poder beneficiarse del masterclass, del contenido nuevo que va a venir en el mes de mayo, porque estamos en el mes de abril. Bueno, si fue en abril, sería mayo, junio. Espectacular. Así que nada, señores, sin más preámbulos, quiero traer a mi mentora, a mi coach, Stormy Wellington, que ella es la que va a entrenar en el día de hoy, y nuestro queridísimo nacional Jason Rodríguez va a ser la persona encargada de traducir lo que nuestra coach va a estar hablando. Coach, are you there? Do you hear me? Hello, hello? Yeah, it won't let me start the video. It's saying that. Oh, let me check. I disable the opportunity for me to start the video. Okay, now you can do it. All right, one moment. Yes. All right, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. Awesome. Can you see me? Yeah, I can see you too. Awesome. Well, I'm super excited to be here tonight with all of the Latino team. Hola. Me siento súper emocionada de estar aquí con todos ustedes, con todo el equipo latino. Hey, Stormy. How are you, Jason? Doing good. Well, I am excited about tonight's training module. Bueno, yo estoy muy emocionada con este módulo de entrenamiento que tendremos esta noche. Tonight is not about hype or fluff. Hoy no vamos a hablar de emoción ni de nada superficial. I want to say congratulations to each and every one of you. Primero quiero felicitar a cada uno de ustedes acá. Because you made a decision to invest in yourself. Porque ustedes tomaron la decisión de invertir en ustedes mismos. To be a part of this exclusive Latino training tonight. Para ser parte de este entrenamiento exclusivo para el equipo latino en esta noche. So before we get into the content, just celebrate. Así que antes de comenzar con este entrenamiento, celebren. Because I've been in this industry for over a decade. Porque ya yo llevo más de una década en esta industria. And I actually, for the very first time, y por primera vez, I've decided to do a training on what I do to build my company, to build my teams. He decidido hacer un entrenamiento de lo que yo personalmente hago para hacer crecer mis equipos, para hacer crecer las compañías.
And I've never done this style training before. Y nunca he hecho un entrenamiento de este tipo, nunca antes. I actually want you guys to know that I have a universal network marketing training that's going to be released. Yo quiero que ustedes sepan de que yo voy a tener una capacitación propia mía que va a salir al aire en un tiempo, que va a ser de mercadeo en redes, pero ya universal. Where people are going to pay anywhere from $400, $500, $600, $700, $1,000. Donde las personas van a tener que pagar $400, $500, $600, $1,000 para poder conectarse a esto. To get this information that you all are going to get tonight. Para recibir esta información que todos ustedes van a recibir hoy. Just because you are a part of the 120 Club. Solo porque ustedes decidieron ser parte del Club 120. And so grab yourself a pen and paper. Así que busquen lápiz y papel. Take some copious notes. Tomen notas. Because nobody else has access to what you guys have access to tonight. Porque nadie más tiene acceso a lo que ustedes están teniendo acceso en esta noche. And so I am super, super, super excited about it. Entonces yo estoy muy, muy emocionada con todo esto. It's funny because I just went live on Facebook for just to get the people a little jealous that's not here tonight. Es un poco chistoso porque acabo de hacer un Facebook Live rapidito para poner celosas a todas las personas que no podrán estar conectados con nosotros esta noche. Yeah. I think Anna forgot my style. I'm always strategically doing things. Yo creo que a Ana se le olvidó mi estilo. Yo siempre estoy haciendo las cosas estratégicamente. So everyone that's not here with us tonight is going to regret it. Así que todos los que no están conectados con nosotros esta noche lo van a lamentar mucho. Because honestly, if you leverage and you use everything I'm going to teach you for the next 10 weeks. Porque realmente si ustedes les sacan el provecho a todo lo que yo les voy a enseñar en las próximas 10 semanas. You will see a tremendous increase. Ustedes van a ver un incremento tremendo. In your business. En sus negocios. And so I encourage you, please, to take some very, very copious notes. Así que los animo a que realmente tomen notas de todo lo que vamos a hablar. Because I decided to put my philosophies and what I do into 10 simple steps. Porque yo he decidido poner mis filosofías y las cosas que yo hago en 10 pasos sencillos. And because I know that if you follow these 10 simple steps. Y como yo sé que si cada uno de ustedes siguen esos simples 10 pasos, this is the process that I use to make $1 million in 7 months. Este es el proceso que yo utilicé para ganarme $1 millón en 7 meses. But this is the same process that I teach the ones that's willing to follow. Pero este es el mismo proceso que yo les enseño a aquellos que están dispuestos a seguir. This is how I've been able to help over 15, 16 families actually make $1 million+ within the last 11 years. Y es como he ayudado a más de 15, 16 familias aproximadamente a ganar más de $1 millón cada una en estos últimos 10, 15 años. And some of the things I'm going to teach you all within the next 10 weeks. Y algunas de las cosas que yo les voy a enseñar durante estas próximas 10 semanas. It's things that I never tell people. I just do it, but now I'm going to teach you how to do it as well. Son cosas que yo no frecuento enseñarle esto a la gente. Yo simplemente las hago, pero ahora yo se los voy a explicar a ustedes. So from this moment on, así que desde este momento hacia adelante, I want you to listen. Yo quiero que escuchen. And I want you to take notes the best way that you can. Y quiero que tomen notas de la mejor manera que ustedes puedan. So that you can start immediately implementing these steps in your business. Para que ustedes puedan empezar a implementar estos pasos en su negocio de manera inmediata. And the goal is to get you to whatever results that you desire faster. Y la meta es que ustedes puedan llegar a eso que ustedes desean lograr más rápido. And not just faster. Y no solamente más rápido. But how about much more easier?
Pero ¿qué tal si más sencillo aún, de manera más fácil? So keep in mind that it is going to be your responsibility Así que tengan en mente que de todos modos va a ser su responsabilidad to implement what I'm teaching you tonight. implementar lo que yo les estoy enseñando esta noche. I encourage you to do this within the next 90 days. Yo les animo a que hagan esto durante los próximos 90 días. Because if you do this, what I'm going to teach you tonight in the next 10 weeks, 9 weeks, Porque si ustedes hacen esto, lo que yo les voy a enseñar en las próximas semanas, you can actually be that next success story that proves to us that this stuff works. tú puedes ser la próxima historia de éxito que demuestre que todo esto realmente funciona. So I want to talk real quick about what I call the 4 P's, right? Yo quiero hablar rápidamente de lo que yo hablo, de lo que yo llamo las 4 P. Letra P, P de Pedro. Before we get into the 4 P's, I must congratulate a few people. Antes de nosotros entrar ya en el tema, no puedo iniciar sin primero felicitar a algunas personas. So congratulations goes to Erika Delgado. Felicidades a Erika Delgado. So super proud of you. Me siento súper orgullosa de ti. Carito Ramirez, so proud of you. Oh my God, I'm so proud of you. Carito Ramírez, wow, estoy tan orgullosa de ti. Diana Villasanti, so proud of you. Diana también, Diana Villasanti. And Ivan Bernal, super proud of you. E Iván Bernal, Nuevo Nacional, súper orgulloso de ti también. Awesome. So let's just celebrate them and be proud of their accomplishments. Así que vamos a celebrarlos a ellos y sentirnos orgullosos de sus logros. Because again, we build based upon edification. Porque recuerden, nosotros construimos basados en lo que es la edificación. We build based upon strategy. Nosotros construimos en base a lo que es estrategia. And we truly build upon testimonials. Y realmente construimos en base a lo que son los testimonios. Remember that our success or lack thereof Recuerden que nuestro éxito o nuestra falta de éxito is based upon us knowing how to add value. está basada en nosotros saber cómo añadir valor. Money flows to those that understands how to add value. El dinero sobreabunda para aquellos que saben cómo agregar, añadir valor a otros. Awesome. So let's talk about the 4 P's, the 4 P's. Así que vamos a hablar de las 4 P's. The first P is people, people, people. La primera P es people en inglés, que en español sería gente o personas. Ok, personas. P, personas. So in building your business, let's talk about people. Entonces, cuando hablamos de construir tu negocio, hablemos de las personas. The number 1 key that you must know Lo primero que ustedes deben saber is who are the people you're looking to attract, number 1. es quiénes son las personas que tú estás buscando atraer a tu negocio, número 1. But also you should know in Latin America and all around the world, Y ustedes deberían saber que en Latinoamérica y en todas partes del mundo that it's important to know who you are in business with. es muy importante saber con quién tú estás haciendo negocios. So when you look at your upline Cuando miras a tu línea ascendiente and you look at the people that's in your entire lineage from Anna and whoever your uplines may be, y ven a todo tu linaje de ti hacia arriba, Ana y todos los que puedan estar ahí, it's important that you understand es muy importante que ustedes entiendan the power el poder that you possess que tú posees because of your uplines. gracias a tu línea ascendiente. I don't know if anyone ever told you this, No sé si alguien alguna vez te dijo esto, but I am the number 1 income earner for African Americans in this industry. yo soy la mujer afroamericana que más dinero gana en esta industria. And that's a big edifiable tool. Y eso es una herramienta muy fuerte que ustedes pueden utilizar como edificación. Me being the number 1 income earner for African Americans is a strong selling point for you.
El hecho de la postura mía ser la número uno de todos los afroamericanos es un punto muy a favor para cada uno de ustedes. And that's when you're building the business Y eso es cuando tú estás construyendo el negocio. that has nothing to do if you're just promoting the products, No tiene nada que ver, por supuesto, si solamente estás promoviendo los productos, but if you're building the business, pero si estás construyendo el negocio, it is extremely important that you recognize es muy, muy importante que tú reconozcas how powerful it is to be able to tell somebody that. qué tan poderoso es tú poder decirle eso a alguien más. Anna, for Ana, example, por ejemplo, in the Latin American community, en la comunidad latinoamericana, I don't know if she's the top, but I know she is one of the top 5 income earners for sure. no sé si es la número uno, pero sé que está por lo menos entre las primeras 5 personas que más dinero ganan en la industria And latinoamericana. I would get more accurate information this weekend in Las Vegas. Y voy a recibir información más concreta acerca de esto este fin de semana en Las Vegas. I am speaking at the most powerful women in network marketing event this weekend. Voy a estar hablando en el evento de las mujeres más poderosas del mercadeo en redes de Eric Worre este fin de semana. Nice. And I'm definitely looking forward to connecting Y realmente me siento emocionada y ansiosa de poder conectar with other women in our industry. con otras mujeres dentro de nuestra industria. Why is that important as well? Porque eso es importante también. Because again, to be able to use the story of where I'm going and what I'm doing, Porque para yo poder utilizar la historia de hacia dónde voy y qué es lo que estoy haciendo, is a great tool for you to use in your business. es una herramienta muy poderosa que tú puedes utilizar en tu negocio. Both Anna and I were inducted into the Millionaires Club at the same time. Tanto Ana y yo fuimos reconocidas en el Salón de la Fama de los Millonarios al mismo tiempo. Again, in terms of building your business, Se los repito, cuando hablamos de tú construir tu negocio, that's a very edifiable tool. esos hechos son una herramienta muy fuerte en cuanto a edificación que tú puedes usar. Kenny Lloyd is another one of your uplines. Kenny Lloyd es otro de sus uplines. Kenny Lloyd got into TLC at 55 years old. Kenny Lloyd se inscribió en TLC cuando tenía 55 años de edad. And between the age of 55 and 60, Y entre las edades de 55 hasta sus 60 años, he's now retired at 60 years old. ahora ya está retirado a los 60 años de edad. That's a really big deal Señores, eso es algo muy, muy importante in terms of edification. en cuanto en términos de edificación. So, in case you guys have not been paying attention, Así que si ustedes no han estado prestando atención, imagine someone thinking that life is over at 55 imagínense a alguien que crea que ya se le acabó la vida a los 55 años de edad and then boom, they become a millionaire over and over and over again between 55 and 60. y boom, se hacen multimillonarios una y otra vez entre la edad de 55 y 60 años. So I think that alone is very exciting. Yo creo que eso, solamente eso, es muy emocionante. So when I think about where we are in TLC and in the industry, Donde yo pienso que nosotros estamos ahora mismo en TLC y en esta industria, this industry is dominated esta industria está dominada by the male population, yes, por la población masculina, sí, but women right now are making a huge mark in this industry. pero las mujeres ahora mismo están haciendo un gran So escándalo en esta industria. yes, so prior to the last like 4 or 5 years, Digamos desde los últimos, antes de los últimos 4 o 5 años atrás, this was a male dominated industry, esta era una industria completamente masculina. but now women are doing big things. Pero ahora las mujeres están haciendo grandes cosas.
So shouts out to all of the women that are mothers, Así que felicidades a todas las mujeres que son madres, that are wives, que son esposas, that deal with emotions, que tienen que lidiar con sus emociones and still building their business. y aún así construyen sus negocios. I want you to keep in mind that I'm a single mother of 3. Quiero que tengan en mente que soy una madre soltera de 3. Anna, example, she's a single mother of 3. Ana, por ejemplo, es madre soltera de 3. And there's a lot of single mothers doing big things in this industry. Y hay muchas madres solteras haciendo grandes cosas en esta industria. And I want you to write this down and never forget it. Y yo quiero que ustedes anoten esto y nunca se les olvide. When me and Anna both started, Cuando yo y Ana ambas iniciamos, we did not have the tools that you all have right now. nosotros no teníamos las herramientas que ustedes ahora mismo tienen a mano. We didn't have these training calls. No teníamos estas llamadas de entrenamientos. I know when Anna and Julio together, they both put together a lot of the information in the beginning. Yo sé que inicialmente tanto Ana y Julio crearon mucha de la información que hoy ustedes tienen a mano. So 99.9% of the work that needed to be done in the beginning, Así que el 99.9% del trabajo que tenía que hacerse inicialmente it's already done. ya está hecho. I want you to imagine this. Yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. All you have to do Todo lo que ustedes tienen que hacer to win in TLC right now para ganar en TLC ahora mismo is hard work and dedication. es trabajo arduo y dedicación. Hard work, dedication. Trabajo arduo y dedicación. Hard work, dedication. Trabajo arduo y dedicación. But you don't have to create anything because everything is already created for Pero you. ustedes no tienen que crear nada porque ya todo está creado para ustedes. So always look at the people you are in business with. Así que siempre recuerden y miren a las personas con quienes ustedes están haciendo negocios. And we are in business with some amazing people, Y nosotros estamos haciendo negocios con personas increíbles, including Jack Fallon, John LeCarry, Rosa, incluyendo a Jack Fallon, John LeCarry, Rosa y todo el corporativo. Bolo, Polo, all of the amazing corporate staff that we have. todo el corporativo increíble que nosotros tenemos. So we are very blessed. Así que somos muy afortunados y bendecidos. The second P I want to talk about, La segunda P de la cual yo quiero hablar, and wait, I got to say this one thing, Jason. y tengo que decir esto antes. One of the things that I hear from people that join TLC and they may leave TLC Una de las cosas que yo he escuchado de personas que entran a TLC y por alguna razón se van de TLC, or they may even look at another company, o tal vez miren a otra compañía, they always say how they love our family feeling environment. ellos siempre recalcan el hecho de cómo aman el ambiente familiar que nosotros tenemos en TLC. And they love how we prize, we are very proud and we base our business model on simplicity. Y resaltan como nosotros enfocamos nuestro negocio en la simplicidad. So just know that people admire the leaders here in TLC. Así que sepan que la gente admira el liderazgo aquí en TLC. So now the second P Así que la segunda P is the products. es productos. We have some of the most amazing products Tenemos uno de los mejores productos that people absolutely love the results that they create. que a la gente les encantan los resultados que estos productos crean. And one of the things I love about our products Y una de las cosas que yo amo acerca de nuestros productos is that we're not trying to get people to introduce something new. es que no estamos tratando de crearle nuevas costumbres a la gente. We're just introducing people to a better alternative. Simplemente le estamos introduciendo a la gente una mejor alternativa. So most people, they maybe use a detox, Tal vez algunas personas utilicen un desintoxicante for example, that they use occasionally. que utilizan frecuente o de vez en cuando. So TLC Así que TLC
We have a detox that's gentle enough to use it every day. Tenemos un desintoxicante que es lo suficientemente suave para tú utilizarlo todos los días. So most people want to use a detox that's something that they can use frequently. Así que muchas personas quieren utilizar un detox que sea algo que puedan utilizar frecuentemente. And when I looked at the products in TLC when I first got started, Y cuando yo vi los productos de TLC, cuando inicialmente inicié, I wanted a product that somebody would use every single day. yo quería un producto que alguien pudiera utilizar todos los días. Because I know when people enjoy the results of something that they're getting, Porque yo sé lo que es que cuando una persona disfruta los resultados de lo que está if you obteniendo, think about it, if you get results from a product, piénsalo, si obtienes resultados de un producto, would you have a problem buying that product again? ¿tendrías algún problema de seguir comprando ese producto? So when I took a look at Total Life Changes 4 years ago, Así que cuando yo vi la oportunidad de TLC hace 4 años atrás, that was very important to me. eso era algo muy importante para mí. When I first got into TLC, Cuando inicié aquí en TLC, I studied some information that I got from Harvard University. yo estudié algunas informaciones que recibí de la Universidad de Harvard. And Harvard University said this: Y la Universidad de Harvard dijo lo siguiente: when you find a product that is unique cuando encuentras un producto que sea único and highly consumable, y altamente consumible, you can create wealth. tú puedes crear riquezas. And so when I saw the ISOT, Entonces, cuando yo vi el ISOT, I saw that it was unique yo vi que era único and highly consumable. y era altamente consumible. And I knew that people from all around the world Y yo sabía que personas en todo el mundo wanted to lose weight. querían perder peso. And just the thought of lose 5 pounds in 5 days, Y solamente el eslogan de pierdes 5 libras en 5 días, I knew that that was a game changer. yo sabía que ya con ese eslogan la teníamos ganada. So everything about my conversation was, do you or anybody you know Entonces, toda mi conversación prácticamente era, si tú o alguien que tú conoces want to lose 5 pounds in 5 days? le gustaría perder 5 libras en 5 días. That slogan alone, Solamente el eslogan, I knew was going to change the game. yo sabía que eso iba a cambiar el juego. So just the ISOT being our flagship product, Entonces, solamente con el ISOT siendo nuestro producto estrella and the price point of the ISOT, y el precio del ISOT, I knew it was a game changer. yo sabía que era para ganar este juego. So let me ask you a question, everybody listening. Así que déjenme hacerles una pregunta a todas las personas aquí escuchándome. When was the last time you asked that question? Do you or anybody you know want to lose 5 pounds in 5 days? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste esa pregunta? ¿Tú o alguien que tú conoces quiere perder libras en 5 días? When I was in the biggest hunt of my career in TLC, Cuando yo estaba en el momento más fuerte de mi carrera en TLC, I knew that I had to ask that question every day. And I knew the more I asked, the more money I was going to make. yo sabía que yo tenía que hacer esa pregunta todos los días y sabía que mientras más hacía la pregunta, más dinero yo iba a ganar. So that is what allowed me to make $70,000 in 2 months. Entonces, esa pregunta fue lo que me permitió a mí ganarme $70,000 en mis primeros 2 meses. And that was before I started to introduce people to the NRG. Y eso fue antes de yo iniciar a las personas, comenzar a introducirlos al NRG. NRG was the second product that I focused on. El NRG fue el segundo producto en el cual me enfoqué. And the reason why NRG was so powerful to me Y la razón por la cual el NRG fue tan poderoso para mí
was because you could feel it. You could feel NRG in 10 to 15 minutes. Porque tú podías sentir el NRG en 10 a 15 minutos. And I loved Y me encantó how it helped people with depression. cómo ayudaba a las personas con su depresión. And when I first started TLC, I was very depressed. Y cuando yo inicié TLC, yo estaba muy deprimida. So if you knew that you had access to a product that is going to give results, Entonces, si sabes que tienes acceso a un producto que te va a dar resultados, solve problems, va a resolver problemas and add value, y agregar valor, why aren't you trying to get that message out to the world? ¿por qué entonces no estás tratando de mandarle ese mensaje a todo el mundo? The third product, The third P, the third product, I'm still on o el product, tercer producto was Nutriverse. fue el Nutraverse. I love Nutriverse because I know that everybody should take vitamins. A mí me encanta el Nutraverse porque yo sé que todo el mundo debe tomar vitaminas. Not only that, I knew that if you detox, you need to replace the bacteria that you lose during detoxing. Y no solo eso, sino que yo sé que cuando tú te desintoxicas, necesitas reemplazar las bacterias que pierdes en ese proceso. So at the time, I was committed to making sure Entonces, para aquel entonces, yo estaba comprometida con asegurarme that my clients got the best experience. que mis clientes obtuvieran la mejor experiencia. So I wanted them to get all three products. Entonces, yo quería que todos obtuvieran los 3 productos. So I know that we have a lot of other products, Yo sé que tenemos muchos más otros productos, but for me, pero para mí, I always kept it simple, siempre lo mantuve simple and I always wanted to focus on the products that was a sure shot. y siempre quise enfocarme en los productos que fueran instantáneos. And I was committed to getting the best out of my clients. Y yo estaba comprometida de sacar lo mejor de mis clientes. And I knew that I wanted to make the most money. Y yo sabía que yo quería ganar la mayor cantidad de dinero posible. So what I want you to do is your homework assignment, Así que lo que yo quiero que ustedes hagan como tarea, write down people that you know can benefit from these products. escriban, anoten personas que ustedes saben que pueden beneficiarse de estos productos. You should be able to make a new list of at least 50 people that you know that could benefit from these products. Ustedes deberían poder hacer una lista de al menos 50 personas que ustedes crean que se puedan beneficiar de esos productos. At least 50 brand new people. Por lo menos 50 nuevas personas. And these are people that you're not going to sell to. Y estas son personas a las cuales tú no les vas a vender. These are people that you're going to tell them that they need to buy this and buy that. Son personas que tú les vas a decir que ellos necesitan comprar esto y comprar aquello. You know, people like to be told what to do. Saben, a la gente le gusta que le digan lo que tienen que hacer. So these people that you already know in your cell phone, Así que estas personas que ustedes ya conocen, que están en sus celulares, learn to have a little bit more of a posture. aprendan a tener un poquito más de postura. Posture can be also formed as confidence. Postura también podría definirse I lost confidence. Yes, don't be afraid to tell people I have a product that's going to change your life. Como fortaleza para poder decirle a las personas, confianza para poder decirle a las personas que yo tengo un producto que te puede cambiar la vida. You can sell them a bottle of NRG. Puedes venderle una botella de NRG. And you can sell them a pack of tea. Puedes venderle un paquete de té. And you can say, just give me $70. Whatever your money translates, just say, give me this and I'll give you this. Y tú le dices, dame tanto dinero. Lo que sea que esa persona tenga en dinero, tú le tomas el dinero y tú le dices, toma esto y esto. And tell them you guarantee they're going to feel better than ever. Y tú le garantizas que ellos se van a sentir mejor que nunca. And tell them the only way they won't feel better than ever Y de la única manera que no se van a sentir mejor que nunca is if they don't use the product. es si ellos no utilizan el producto.
So do not be afraid to have more posture, Así que no tengan miedo de tener más postura, more confidence, más confianza and it's called assume the sale. y eso se llama asumir ya la venta. Let me role play. Let me give you an example of how this will work. Déjenme darles un ejemplo cómo esto funcionaría. I'll say, hey, DJ, Yo le digo, hey, DJ, give me $70 right now. I have something that's going to absolutely change your life. dame $70 ahora mismo. Tengo algo que va a cambiar tu vida. And I guarantee you use this product, Y yo te garantizo que si tú utilizas este producto, you're going to feel better than ever, te vas a sentir mejor que nunca and you're going to lose 5 pounds in 5 days. y vas a perder 5 libras en 5 días. Give me $70. Dame $70. And if you hold your hand out and you ask for the money and you have the product in the other hand, Y si tú le extiendes la mano, así una mano para pedir el dinero y los productos en la otra, and you do it with confidence, y lo haces con mucha confianza y postura, I guarantee you, yo te garantizo you will get a better response. que vas a tener una mejor respuesta. So again, don't be afraid to ask for the money. Así que no tengan miedo de pedir por el dinero. So the products that I focus on was T, NutriBurst, NRG. Así que los productos en los cuales me enfoqué fueron T, Nutraverse y NRG. The third P La tercera P is the process. es proceso. When I looked at Total Life Changes totally, Cuando yo vi a Total Life Changes en su totalidad, at first I could not understand the comp plan. al principio yo no entendía mucho el plan de compensación. I encourage you, Yo te animo, homework assignment, tarea para esta noche. you must study the comp plan. Tú debes estudiar el plan de pagos. If you do not totally understand the comp plan, Si tú no entiendes en totalidad el plan de compensación, it is beyond imperative es imperativo that you learn the comp plan for yourself. que tú te aprendas y entiendas el plan de compensación. Here's why this is important. Por esto es importante. Because the process you use to build the business, Porque el proceso que tú utilizas para construir el negocio it truly would vary realmente va a variar depending on what you understand dependiendo en lo que tú entiendas and where you are in your life. y donde tú estés en tu vida. So everybody is not broke, right? Así que entiendan que no todo el mundo está quebrado económicamente. Some of you are watching me tonight Algunos de ustedes me están viendo esta noche or listening to me tonight, o escuchándome en esta noche and you're not broke, y tú no necesariamente estás mal económicamente. but you understand multiple streams of income. Pero ustedes deben entender que múltiples fuentes de ingresos, You understand timing and positioning, ustedes entienden el posicionamiento y el tiempo and you understand that these products work, and you want to get them out to people. y ustedes entienden que estos productos funcionan y ustedes quieren que la gente se beneficie de esto. So understanding what comes first is important. Así que entender qué viene primero y qué después es importante. I want you to understand everything is a domino effect. Yo quiero que ustedes entiendan que todo es un efecto dominó. Watch this. People, Miren, turn it down. People, la gente which makes you think, oh, recruit, right? Yeah. va a pensar, oh, reclutar. Ah, sí. Turn it down. However, retail to recruit has been my #1 philosophy forever. Sin embargo, vender para reclutar siempre ha sido mi filosofía. So depending on if you are what we call a launcher or a joiner, Dependiendo si eres lo que nosotros llamamos un lanzador o uno que se une, which we're going to go through that a little bit tonight, que hoy vamos a hablar un poquito de esos dos. that would determine if you should be doing retail first Eso va a determinar si tú primero deberías estar haciendo ventas or recruiting first. o reclutando. And recruiting only comes first Y reclutar solamente viene primero if you have influence, si tú tienes influencia. because not everybody has influence. Porque no todo el mundo tiene influencia.
But the power of TLC, pero el poder de TLC, you don't have to have influence. tú no tienes que tener influencia. You can make a very high 6 and even 7 figure and a 5-figure income Tú puedes hacer un gran ingreso, 5 o 6 cifras, just by leading with the product. solamente liderando con el producto. So let's talk about process. Así que hablemos un poco del proceso. There are 2 types of people that's going to join Total Life Changes. Hay 2 tipos de personas que van a entrar a TLC. One type of person is what we call a launcher, Una de esas personas es lo que llamamos lanzadores o los que hacen lanzamientos. and one type of person is what we call a joiner. Y otro tipo de persona es lo que llamamos los que se unen. The very simple difference in the two La diferencia simple entre estos dos, a launcher is someone that comes to the business now un lanzador, vamos a decir, es alguien que entra al negocio ahora with influence. con influencia. Repeat after me. Influence. Repitan conmigo, influencia. Influence is just having the ability Influencia es simplemente tener la habilidad to get someone to do something. de lograr que alguien haga algo. For example, Por ejemplo, if Anna Contenta called me si Ana Cantera me llamase a mí and she said, "Hey, coach, y me dijera, hola coach, can you come to this event that I'm having in Dominican Republic?" ¿tú puedes venir a este evento que estoy teniendo en República Dominicana? I may have something else on my schedule that day, right? Yo podré tal vez tener otra cosa en mi agenda ese día, But because I respect Anna pero por el hecho de que yo respeto a Ana and I trust Anna, y yo confío en Ana, she has a special effect on me. ella tiene un efecto especial en mí. She can get me to do something Ella puede that lograr the average person can't get me to do. que la persona común y corriente tal vez no logre que yo haga. If Anna said, "Hey, coach, Si Ana me dijera, hey coach, I have an opportunity for you. I want you to listen to this call." yo tengo una oportunidad para ti, yo quisiera que escuches esta llamada. Anna wouldn't even have to give me any details Ana no tendría que darme ni siquiera detalles, because I trust her, porque yo confío en ella, I respect her. yo la respeto, She has a track record of success. ella tiene un éxito ya de reputación. Without her having to give me any details, Sin ella tener que darme ningún tipo de detalle, I'm going to get on the call. yo voy a entrar en esa llamada. So a person that has influence, Así que una persona quien tenga influencia, they are capable to get someone to do something ellos son capaces de lograr que alguien haga algo without even having the fine details. sin ni siquiera tener que dar mucho detalle. So if you don't have influence, Así que si tú no tienes influencia, then you probably would not be capable tal vez tú no seas capaz of putting 20 to 30 people on a Zoom or a conference call lograr que 20, 30 personas se te conecten a un Zoom, a una conferencia. and nothing is wrong with that. Y no es que haya un problema con eso. All it means is that Lo único que eso significa es que if you don't have the capabilities si tú no tienes las capacidades to get 20, 30 people de movilizar 20, 30 personas in a home, in your home, en una casa, tu casa, on a conference call, en una llamada,
on a Zoom call, en una llamada de Zoom. then guess what? Así que adivina qué. That's why the second P now becomes very important. Ese es el motivo por el cual la segunda P entonces ahora se vuelve muy importante. Why? ¿Por qué? Because I'm telling you right now, Porque te estoy diciendo ahora mismo, the thing that attracted me to TLC in the beginning, lo que me atrajo a mí a TLC en el inicio it was the products. fue el producto And I knew y yo sabía that even if you did not have influence, que aunque tú no tuvieras influencia, I knew that your testimony yo sabía que tu testimonio and y if a person experiences our product, si una persona experimenta con nuestros productos, I knew that our product would now have the influence. yo sabía que ahora el producto iba a tener la influencia. Please hear me. Por favor, escúchenme. If a person drinks NutriBurst, Si una persona toma Nutraverse, if a person uses NRG, si una persona utiliza el NRG, if a person drinks ISOT, si una persona bebe Ayazoti, I don't care how much influence you don't have. no me importa qué tanta influencia no tengas, I want you to write this down very big. yo quiero que anoten esto en grande. Say, my products have influence. Escribe, mis productos tienen influencia. My products have influence. Mis productos tienen influencia. If you can't get people to listen to a call, Si tú no puedes lograr que una persona se conecte a una llamada, to come to a meeting, que venga a una reunión, to join you in business, que entre a tu negocio, you are considered a joiner. tú eres considerado el segundo grupo, los que se unen. And the major difference between a launcher and a joiner Y la gran diferencia entre un lanzador y uno que se une is, does the product have the influence, es que si o el producto tiene la influencia or do you have the influence? o si la persona tiene la influencia. If you are a launcher, I was a launcher. Si tú eres un lanzador, yo era una lanzadora. Anyone that is capable Cualquier persona que sea capaz of putting 20 to 30 people in one room at one time, lograr que 20, 30 personas se movilicen a un salón en un mismo momento, because you have influence, porque tienes influencia, you are considered a launcher. tú eres considerada o considerado un lanzador. A launcher, if launched correctly, Un lanzador, si se lanza de manera correcta, they can have big success very quickly. pueden tener grandes éxitos muy, muy rápido. What do you mean, Stormy? Let me tell you. ¿Cómo así, Stormy? Déjame explicarte. I was a launcher. Yo era una lanzadora. I enrolled 112 people in my first 30 days. Yo en mis primeras 30 días, yo inscribí a 112 personas. All I did, Todo lo que hice, I would write, I am so happy and so grateful now yo escribía todos los días, estoy feliz y agradecida ahora that I earned $50,000 a month. Que yo gano $50,000 por mes. By December 2015. Para diciembre del año 2015. I'm not telling you to do this. No te estoy diciendo que hagas esto. But I would write it every day 100 times. Pero yo lo escribía todos los días, 100 veces. I am so happy and so grateful now that I earned $50,000 a month by December 2015. Every Estoy day I used to write it. agradecida ahora que gano $50,000 al mes para diciembre de 2015. Todos los días lo escribía. If you don't know, I joined TLC November 14th of 2014. Si ustedes no sabían, yo me uní a TLC en noviembre, el 14 de noviembre del 2014. Every day I would write. Every day. Todos los días yo escribía. Hold up. Every day I would write. Todos los días yo escribía. Because I needed to convince myself
Porque yo necesitaba convencerme a mí misma that I was going to do it. que yo lo iba a hacer. I called every single person in my phone Y luego yo llamé a todas, absolutamente todas las personas en mi celular. I had already coordinated with my upline Ya yo había coordinado con mi líder ascendente that I was going to do a launch call. que yo iba a hacer una llamada de lanzamiento. And the day my upline Y el día que mi líder ascendente gave me the green light that he was doing my call that night, I would never forget at 8:00. que él me iba a dar la llamada, que él iba a estar ahí a las 8 de la noche, I'm telling y'all, I went crazy. yo me volví loca. Remember, we're still talking about the process right now. Recuerden que estamos en la tercera P, proceso. And I would say, hey, listen, may I speak to Jason? Y yo decía, hola, ¿puedo hablar con Jason? Hey, Jason, this is Stormy. Is this a good time to talk? Hola, Jason, te habla Stormy. Es un buen momento para hablar. Because I had influence. Por el hecho de que yo tenía influencia, More than likely, he would say yes. muy probablemente él iba a decir que sí. And I'll say, I'm launching the biggest project of my entire life. Y yo le decía entonces, yo estoy lanzando el proyecto más grande de mi vida. I will be earning $50,000 a month Yo voy a estar ganando 50,000 por mes in the next 30 days. en los próximos 30 días. And I'm calling a few of my friends Y estoy llamando a algunos de mis amigos to give them an opportunity para darles la oportunidad to join me. para unirse conmigo. And they may make $10,000, $20,000, $30,000 a month as well. Y tal vez se ganen 20, 10, 30,000 dólares también. I would say, Jason, Yo le diría, Jason, what are you doing tonight at 8:00? ¿qué tú vas a hacer esta noche a las 8 de la noche? And of course, Jason would say, Y por supuesto, Jason iba a decir, what would you say on that, Jason? I would say nothing. ¿Qué tú dirías de Jason? Jason diría, Exactly. I didn't joke. I didn't laugh. I didn't crack a smile. And I would say, okay, look at your phone. I'm going to text you a very private code right now. yo no estaba relajando, yo no me reía, yo ni sonreía, yo estaba muy seria. Le decía, perfecto, mira tu teléfono, te voy a enviar un link ahora mismo. I'm going to be having a gentleman on the line, Jason, Voy a tener a un caballero en esta llamada, Jason, who earns about $50,000 a week. que gana aproximadamente 50,000 por semana. I'm not guaranteeing that's going to happen for you, Yo no te voy a garantizar que eso va a ser para ti, but this is a private call. pero esto es una llamada. Please don't give the number to anybody, Por favor, no le compartas el número a nadie, but I want you to get on at 8:00 pero yo quiero que tú te conectes a las 8 de la noche, because the phone line is going to lock at 8:05. porque a las 8:05 se va a cerrar la llamada y nadie más podrá entrar. And I don't want you to miss it. Y no quiero que tú te la pierdas. Simple. Simple. I will write Jason's number down on his name, Yo anotaba el nombre y el número de Jason and I'll put a check by his name. y le ponía un check al lado de su nombre. I dated his name Yo anotaba todo because I wanted to make sure porque quería asegurarme that I kept track of who was getting on my calls. que yo tenía un récord de quiénes estaban conectando en mi llamada. Because I called every single name in my phone. Porque yo llamé a todos los nombres en mi celular. I started with the people that I knew Yo inicié con las personas que yo conocía because I wanted them to get at the top of my binary, porque yo quería que ellos estuvieran encima en mi binario, but I never prejudged or pre-qualified anybody. pero yo nunca juzgué ni precalifiqué ni nada a nadie. Because I learned a long time ago Porque yo aprendí hace mucho tiempo that those that you think won't will, que aquellos quienes tú piensas que no lo van a hacer, sí lo harán. and oftentimes those that you think won't, those that you think will, won't. Y esos que tú crees que sí se van a unir, terminan no uniéndose. So never assume who's going to do what, because you never know. Así que nunca asumas quién va a ser y quién no va a ser. Tú no lo sabes. The main thing that you have to know in this process Lo más importante que tú debes saber en este proceso is that if you are capable of launching, es que si tú eres capaz de lanzar, because you can put 20 to 30 people on a call or in a room,
Porque tú tienes la capacidad de poner 20, 30 personas en una habitación. You need to get in touch with your qualified plugged in upline Tú tienes que estar conectado con tu líder ascendente, because you are sitting on a gold mine. porque tú estás sentado en una mina de oro. I made 5,000 my first week. Yo gané $5,000 mi primera semana. And remember, I was desperate and broke. Y recuerden que yo estaba desesperada y en quiebra. I worked TLC Yo trabajé TLC like my life depended on it como que mi vida dependía en eso, because it really did. porque realmente dependía de esto. My son and my children were depending on me. Mis hijos estaban dependiendo de mí. And some of you need to take on that same attitude. Y muchos de ustedes tienen que asumir esta misma responsabilidad. And it's not too late Y no es muy tarde for you to decide para tú decidir that you're wanting to give this thing all that you have. que tú quieres darle a esto todo lo que tienes. One of the things I love about our industry, Una de las cosas que yo amo de nuestra industria it is very, very, very forgiving. es muy, muy perdonadora. Meaning you could mess up for 2-3 years. Significa que tú puedes hacer un desastre por 2-3 You años. can mess up for 2-3 months. Tú puedes dañarlo todo por 2 o 3 meses. And you could decide tonight Y tú puedes decidir esta noche that you want to go at it again que tú quieres darle otra vez the right way de la manera indicada, because you know that the first time around you didn't do it the right way. porque a lo mejor sabes que la primera vez no lo hiciste como debiste hacerlo. So again, Entonces, otra vez, if you can put 20 to 30 people in one room at one place at one time, si crees que puedes poner a 20, 30 personas en una habitación, en un salón, you need to get with your upline tú necesitas conectarte con tu líder and have your upline to schedule your launch. y hacer un lanzamiento con tu líder. And even if you did it before, Y aunque lo hayas hecho anteriormente, but you have a stronger story now, pero ahora a lo mejor tienes una historia mucho más fuerte, it is not too late to decide that you're ready to do it now. no es muy tarde para tú decidir que estás listo para hacerlo ahora. Okay. ¿Ok? All right. So the fourth P La cuarta P is the paycheck. es el pago. Oh, wait, before we get there, Esperen, antes de ir al pago, if you are a joiner, si eres del segundo grupo, de los que se unen, if you are a joiner, si eres de los que se unen, you may have a slower process to getting to the finish line. a lo mejor vas a tener un proceso más lento. And if that's the case, Y si es el caso, I encourage you to work and lead with the products. yo te animo, yo te exhorto a que trabajes y lideres con el producto. Because at the end of the day, Porque a fin de cuentas, whether you are a joiner or a launcher, sea que seas un lanzador o uno de los que se unen, you could win. It just may take a little longer. tú podrás ganar y vas a ganar, solo que va a tomar un poquito más de tiempo. Okay. ¿Ok? All right. I just wanted to make sure y'all got it. Perfecto. Quería que ustedes entendieran esto. Now, here's the exciting part. Así que aquí está la parte emocionante. Even if you may be a joiner, Aunque tú seas uno de los que se unen, one thing that's amazing that I love about this industry una de las cosas que son increíbles que amo de esta industria is that you can recruit a launcher es que tú puedes reclutar a un lanzador and make a lot of money, y ganar mucho dinero. especially being that we have check match. Y más por el hecho de que tenemos el bono de igualación. So I encourage you, whether you are a launcher or a joiner, Así que yo te animo, sea que seas de un grupo o del otro, treat everybody fair. traten a todo el mundo justamente, But if you are a joiner, you should be always looking for launchers. pero si eres uno de los que se unen, siempre debes andar buscando lanzadores. And if you're a launcher,
Y si eres un lanzador, you need to launch. tú necesitas lanzar. The fourth P La cuarta P is the paycheck. es el pago. You schedule your call with your upline, your launch call. Ya programas la llamada de lanzamiento con tu líder ascendente. You decide that, you know what, I'm not a launcher, but I'm going to retail to recruit. Decides, ok, no soy un lanzador, pero voy a vender para reclutar. When you have an income Cuando tú tengas un ingreso based on highly consumable products, basado en productos de alto consumo, you can make big things happen. tú puedes lograr que grandes cosas sucedan. Why? ¿Por qué? Because people are addicted to feeling good, my friends. Porque la gente está adicta a sentirse bien, mis amigos. One of the significant things that we have in TLC Una de las cosas importantes que nosotros tenemos aquí en TLC, that nobody can take away from us, que nadie nos puede quitar, is that our products produces results. es que nuestros productos producen resultados. And if a person feels good, Y si una persona se siente bien, they're going to want to feel good all the time. ellos van a querer siempre sentirse bien. One of the things I see that people mess up and they don't do correctly, Una de las cosas que yo veo que la gente falla mucho, they don't understand how important it is to remain consistent. ellos no entienden la importancia de mantenerse consistentes. They don't understand that the fortune is in the follow-up. Ellos no entienden que la fortuna está en el seguimiento. I want you to remember, no does not mean no. Yo quiero que ustedes recuerden que la palabra no necesariamente significa no. No means not right now. No simplemente significa ahora mismo no. And then it becomes your responsibility Y luego se convierte en tu responsabilidad to follow up with that person darle seguimiento a esa persona consistently, consistentemente, that not right now que ahora mismo no turns into, yes, I'm ready. se convierta en sí, ya estoy listo. So let's take Anna. Let's take Anna into consideration. Así que vamos a poner a Ana como ejemplo. When you look at Anna's consistency, Cuando tú miras la consistencia de Ana, even if you told Anna no aunque tú le hayas dicho que no a Ana for 2 years, for 3 years, por 2 años, por 3 años, when you look at how great Anna looks right now, ¿ustedes ven lo bien que Ana se ve ahora mismo? when you look at how wonderful her life is right now, Cuando ustedes vean lo increíble que su vida es ahora mismo, it's very convincing that maybe I made a bad choice by telling her no. es muy convincente que tal vez tome una mala decisión al decirle que no. This is why Este es el motivo por el cual it's important that you keep growing, es muy importante que tú sigas creciendo, you stay on your products, tú te mantengas con tus productos, because nothing is more powerful porque nada es más poderoso than making a person look at you, que hacer que una persona te mire, look at your results, mire tus resultados and regret ever telling you no. y se lamente de haberte dicho que no. As a matter of fact, stop. Realmente, One driving force for you and your business, una fuerza de empuje para ti, para tu negocio, nobody may not ever tell you this, y tal vez nadie te diga esto, should be revenge. debería ser la venganza. Success is the greatest revenge. El éxito es la mejor venganza. So the more people tell you no, Así que mientras más personas te digan que no, the more you should understand más debes entender that you have work to do on your confidence. que tú tienes que trabajar en tu propia confianza. You should create a transformation within yourself, Debes crear una transformación física dentro de ti mismo. because why? Network marketing ¿Por qué? Porque el mercadeo en redes has created more millionaires ha creado más millonarios than any other industry in the world. que cualquier otra industria en el mundo. We are very, very, very underrated. It's unfortunate. Estamos poco conocidos, qué pena da.
But this industry has created more millionaires. Pero esta industria, esta profesión ha creado más millonarios. So if you believe that you can be that next story, Así que si tú crees que tú puedes ser esa siguiente historia, then all you got to do is make a decision. todo lo que tienes que hacer es tomar la decisión. We have the best people right here in TLC. Tenemos a las mejores personas aquí en TLC. We have more middle class people making more money than any other company. Tenemos más personas de clase media ganando más dinero que en cualquier otra compañía. I was blown away when I spoke to a dear friend of mine a few days ago. Se me voló la cabeza cuando hablé con un buen amigo hace unos días atrás. And I'm not going to say any names, No voy a decir nombres, but a lot of the companies that we kind of hear about a little bit, pero muchas de las compañías que suenan mucho por ahí they have more people, tienen más personas, a lot of hype, mucha euforia, but less success stories than we have here in TLC. pero menos historias de éxito que las When que you have a nosotros. company with a lot of hype, Cuando tienes una compañía con mucha euforia, or maybe momentum, o vamos a decir momentum, don't be afraid to look and find out what are the success stories. no tengas miedo en salir a buscar cuáles son las historias de éxito. And you'll be surprised Y te vas a sorprender how limited, it's like limited between 5 people when you hear the stories. qué tan limitada, tal vez hasta limitada entre tal vez 5 personas esas historias. But I can tell you there's so many stories that I can name of people in this company Pero yo puedo decirles que puedo nombrar tantas historias de personas dentro de esta compañía, even right here in the Latin community, aún aquí mismo en la comunidad latina, that are making more money than any other company. que están ganando más dinero que en cualquier otra compañía. So when I think about, of course, I love a Christian Prada, you, Jason, love you. Cuando pienso en, por supuesto, Christian Prada, te amo, Christian, Jason. I love, when I think about what Erica is doing. Cuando pienso lo que Erika está haciendo. When I think about Fermin. Cuando pienso en Fermín. I think about Julio. Cuando pienso en Julio. Ana. I mean, we just have so much to offer and we're just getting started. Es que tenemos tanto para ofrecer y apenas estamos iniciando. So tonight is an opportunity for you. Así que esta noche es una oportunidad para ti. To take a step back from your business. Que tomes un paso hacia atrás de tu negocio. I encourage you to write down 50 new customers tonight. Yo te exhorto a que escribas 50 nuevos clientes esta noche. I encourage you to look through your cell phone tonight. Yo te animo a que busques en tu celular esta noche. And see if you can make a list of at least 60 people. Y trata de ver si puedes hacer una lista de por lo menos 60 personas. That you may have influence over to do a launch. Que tal vez tengas influencia sobre ellos para hacer una. If you can put somewhere around 50 people on a list. Si tú puedes más o menos tener 50 personas en una lista. That's a great sign that you could get 20 to 30 people maybe on a call. Esa es la señal de que puedes lograr tener 20 a 30 personas en una llamada. And if you have not launched yet. Y si todavía no has lanzado. You should do that sometime this week. Deberías hacer eso en esa semana. But you must schedule it with someone that knows how to properly launch. Pero debes hacerlo, agendarlo con alguien que sabe hacer un lanzamiento. If your process is going to be focusing on retail. Si tu proceso se va a enfocar en la venta. I encourage you to create a new testimony. Yo te animo a que tú crees un nuevo testimonio. Create a new quick testimony. Crea un testimonio rápido. It could be you lost 5 pounds in 5 days. Puede ser que perdiste 5 libras en 5 días. 10 pounds in 10 days. 10 libras en 10 días. But it needs to be a wow testimony. Pero tiene que ser un testimonio wow. That you could use at your wow parties, right? Puedes utilizar en tus wing parties, en tu wow party. And once you create. Y desde que tú puedas crear. The list. La lista. Schedule whatever is next immediately, like today. Agenden de una vez lo que sigue. One of the things I see that most people do.
o sea, lo que veo que la mayoría de personas tiende a hacer. We always put off for tomorrow what we should be doing today. Siempre dejamos para mañana lo que podríamos estar haciendo hoy. And I can tell you right now Y puedo decirles ahora mismo is that unfortunately, que lamentablemente, if you don't schedule it or do it now, si tú no lo haces ahora, you probably would never do it. probablemente nunca lo llegues a hacer. Procrastination La procrastinación leads to your own assassination. es el camino a tu propio asesinato. And I don't think any one of us on this line tonight Y yo no creo que nadie conectado en esta llamada hoy wants to be assassinated, right? quiere ser asesinado, ¿verdad? So I've learned to create trigger points in my mind Así que he aprendido a crear puntos detonantes en mi mente, by telling myself whatever I need to tell myself diciéndome a mí mismo lo que tenga que decirme a mí mismo in order to get the job done. para poder lograr el trabajo. And one thing I tell myself right now, all Y the una, time, y una de las cosas que yo me digo a mí misma todo el tiempo, when I decide to do something, cuando yo decido hacer algo, I decide to do it now. yo decido hacerlo ahora. I want you to remember this before we bring this call to an end. Yo quiero que ustedes se recuerden de esto antes que terminemos con esta llamada. Your life and your results that you're going to create in your life Tu vida y los resultados que crearás para tu vida is always a delay of the decisions that you made today. siempre es un delay de las decisiones que tú tomaste hoy. Let me tell you what I mean. Let me tell you what I mean. Déjenme explicarles mejor. You see me now, I make multiple 6 figures a month, right? Ustedes me ven ahora, yo gano múltiples 6 cifras por mes. I have one of the biggest, actually the biggest organization in the company outside of Kenny Lloyd. Yo tengo la organización más grande de la compañía. Fuera de We have the biggest retention in the company, our team. Tenemos la retención más fuerte dentro de nuestra compañía. It's not from what I did today. No es por lo que yo hago hoy. Think about this for a moment. Piensa en esto un momento. It's from the work we did 3-4 years ago. Es del trabajo que hicimos hace 3-4 años atrás. And now, right now, Y ahora we have the biggest team, tenemos el equipo más grande, the biggest success stories, las historias de éxito más grandes, the biggest transformational stories, las transformaciones más grandes, and our team makes the most money. y nuestro equipo gana la mayor cantidad de So dinero. with that thought process in your mind Entonces, con ese pensamiento en tu mente and training module number 1, the 4 Ps, y el primer entrenamiento que acabamos de tener, las 4 Ps, what are you going to do now ¿qué vas a hacer tú ahora so that you can get the results later? para que puedas lograr los resultados después? You have to understand, you got to pick your hard. Deben entender que tienes que elegir. You can do what's hard now and make your future easy, Puedes elegir hacerlo difícil ahora para que tu futuro or sea you fácil. could do what's easy now and make your future hard. O puedes hacerlo fácil ahora para que tu futuro sí sea difícil. So it's just a little decision that has to be made. Entonces, una pequeña decisión que debe ser tomada. And every day, Y todos los días, a new decision has to be made. una nueva decisión debe ser tomada. I encourage everybody. Yo les exhorto a todos. Some of you probably follow me on Instagram. Tal vez muchos de ustedes me siguen en Instagram. And I know when you look at my Instagram page, Y yo sé que cuando ustedes ven mi página de Instagram, you probably don't know what is Coach doing. Is Coach still in TLC? Tal vez no saben qué está haciendo Coach Stormy. Está robando TLC. I'm very much in TLC. Yo estoy muy comprometida con TLC. But I'm in network marketing too. Pero yo estoy en mercadeo en redes. So the key to keeping my business going Entonces la llave para mantener mi negocio corriendo is that I always have to be networking. es que yo siempre tengo que estar creando relaciones, redes.
So right now, I'm in the rebuild of my network. Entonces ahora mismo yo estoy en la fase de reconstruir mis contactos, mis So right relaciones. now, my contacts, my network, Entonces ahora mismo mis contactos, mis relaciones, my new network, mis nuevas relaciones, if you watch me on social media, si me ven en las redes sociales, slowly but surely, I'm dripping on them about my network marketing company. poquito a poquito yo le tiro pinceladas acerca de mi oportunidad de negocios, de TLC. And then boom, I'm going to go on another 90-day run. Y después, boom, voy a comenzar otra carrera en 90 días. And I'm going to have more success stories this 90-day run Y voy a tener más historias de éxito en esta carrera en 90 días than I did the last 90-day run que la que tuve en los últimos 90. because I have a whole new network that don't even know about what I do. Porque ahora tengo una nueva lista de contactos que no tienen la menor idea de lo que yo hago. Because after a while, Porque después de cierto tiempo, if you're not constantly rebuilding your network, si no estás constantemente reconstruyendo tu lista de you're contactos, constantly talking to the same people. constantemente estás hablando con las mismas personas. So before we end this call, Así que antes de acabar con esta llamada, some of you need to get out of your comfort zone. algunos de ustedes necesitan salir de su zona de You need confort. to get out and network. Necesitan salir y comenzar a crear relaciones. You got your hawkers. I'm sorry, repeat that. You have 4 type of people that's in this phone right on this line right now. Tenemos 4 tipos de personas que están en esta llamada ahora mismo. Some of you are hawkers. Hawkers. Some of you are stalkers. Oh, wait, I got lost with the first one. The first one There's is, 4 kind of people listening Yeah. to me tonight. hay 4 tipos de personas escuchando esta noche. The first one is, Hawkers. I'm lost with hawkers. I've never heard that word. Hawkers is a bird. A hawk, a bird Oh, okay. is a hawk. You look at Yes. their prey and they hawk their prey. Perfect. Los primeros son halcones, son como si fueran cazadores, anda cazando a la gente. You have your stalkers. Los segundos son los stalkeadores, o sea, las personas que persiguen. You have your talkers. Tienen número 3, que son los hablativos, los que hablan mucho. And you have your walkers. Y tienen los que caminan. A hawker is someone that identifies who and what they want. El cazador es aquel que identifica a quienes que quiere And they figure out exactly what they got to do y averiguan exactamente lo que tienen que hacer to get exactly what it is that they want. para lograr exactamente lo que es que ellos quieren. See, people like Anna and Stormy, Ven gente como Ana y Stormy, people like Julio, people like Christian Prada, people like you, personas como Julio, como Cristian Prada, Erica, Diana, Erika, Ivan, Iván, Fermin. Fermín. We see what we want and we go get it at all costs. Nosotros vemos lo que queremos y salimos tras ello a toda costa. That's a hawker, very like an eagle. Ese es el halcón, el cazador, como una águila. Very few of those type of people exist, but they are here. Muy pocas de esas personas existen, pero ellos están aquí. You have your talkers. Tienen a los habladores, los que hablan mucho. Your talkers are people that every time you see them, they always talk. Son personas que cada vez que tú los ves, ellos hablan. And those are people that, they're always going to tell you that they're going to be this and that, and they don't do nothing. Son gente que siempre te van a decir que ellos van a lograr esto, que van a hacer esto, que van a llegar a esto, pero nunca hacen nada. So I want you to know that those type of people are going to join your business. Yo quiero que ustedes sepan que ese tipo de personas también se va a unir a tu negocio. Don't treat them bad. Don't do mean things, but know that there are people like that in your business. No los traten mal ni los menosprecien, pero entiendan que hay personas así en sus negocios. You have to know that those people exist. Tienen que saber que ese grupo de personas existe, but you got to get away from those people as quick as possible. pero tienes que alejarte de esas personas lo más rápido posible. Because if you spend too much time with people that talk, Porque si pasas mucho tiempo con gente que habla, they could be very draining to you.
pueden drenarte mucho a ti. And that is the kiss of death in this industry. Y eso es una señal de muerte en esta industria. You do not want to get drained by your team. Tú no quieres ser drenado por tu negocio, por tu equipo. So when you identify that type of personality, Así que cuando ustedes identifiquen ese tipo de persona, hopefully it's not you, yo espero que no seas tú. plug that person into your team system Simplemente conecta a esa persona al sistema and keep it moving. y sigue corriendo. You got your stalkers, your stalkers. Tienes a los stalkers, a los que persiguen. Your stalkers are people that they find one person Los stalkers son personas que encuentran a una persona and they keep trying to recruit that one person. y ellos siguen tratando de reclutar a esa misma persona. That's another problem Ese es otro problema because stalkers waste too much time. porque los stalkers pierden demasiado tiempo. Stalkers just find one person and they always trying to recruit that one person. Ellos solo encuentran una persona y siempre están tratando de reclutar a esa misma persona. And then you have your walkers. Y después tienen a los caminadores. Your walkers are people that's going to walk in the business Son personas que van a entrar a tu negocio, van a caminar and they're going to walk right out. They're going to walk right out the business. y van a caminar por la misma puerta fuera de tu negocio. Those are oftentimes people Normalmente esas son personas who make you question, what did I do wrong? que comienzan a cuestionarte qué fue lo que yo hice mal. Because they often quit without even doing anything. Y muy probablemente se rindan sin ni siquiera hacer nada. I know that's not you because you would not be on the 120 club. Yo sé que ese no eres tú porque si no, no estuvieras en el Club 120. But I wanted you to know that those people exist. Pero yo quiero que ustedes sepan que esas personas existen. And it's so interesting to say Y es muy interesante decir that oftentimes those people join you with the biggest package. que muchas veces esas personas entran con el paquete más grande. And they walk in and they walk out. Y ellos caminan hacia adentro y caminan por la salida. That is why you have to understand the law of large numbers. Por eso es que deben entender la ley de los grandes números. You should have lots of people in the pipeline at all times. Ustedes deben tener muchas personas constantemente hablándoles de tu negocio. So again, as I bring this call to a close, Así que una vez más, mientras tratamos de llevar esta llamada a un cierre, putting this information into action poner esta información en acción is what makes this information knowledge. es lo que hace que esta información se convierta en conocimiento. You just learned something tonight. Tú acabas de aprender algo esta noche, That's a game changer for you. que es un cambiajuegos para ti. This clarity that you got right now Esta claridad que tienes ahora mismo is enough that you can take action right now. es suficiente para tú tomar acción ahora mismo. And by the time we have our next session, Y para el tiempo en el que tengamos nuestra próxima sesión, you will have a new testimony tú vas a tener un nuevo testimonio and we will get to share your new testimony from your action that you took from this call. y podremos compartir tu testimonio de las acciones que tú tomaste gracias a esto. There are thousands of people all around the world Hay miles de personas alrededor del mundo that I have been able to work with. que yo he podido trabajar con. And because they decided to take action with the information, Y porque ellos tomaron la decisión de tomar acción con la información, they have been able to create some amazing results, ellos han podido crear increíbles resultados, including your upline, Ana Cantera. incluyendo a su línea ascendiente, a su líder Ana Cantera. So whenever you hear information of this type, Así que cuando ustedes escuchen información de este tipo, the faster you take action, lo más rápido que ustedes tomen acción, the better you can change you and your family's life. lo mejor que ustedes pueden hacer para cambiar su vida y la de su familia. So take charge tonight. Así que tomen acción esta noche. And I'm looking forward to hearing the stories that's going to emerge from what took place tonight. Y estoy emocionado de escuchar las historias que van a resurgir de la So información. mucho gracias to you, Jason. Así que muchas gracias a ti, Jason.
I'm telling you, Anna is going to get fired and you're going to be my translation. Te digo que voy a despedir a Ana y tú vas a ser mi traductor. You are so awesome. Thank you so very much. Muchas gracias to you. Thank you to you, Stormy. And Never. I'm excited. So Never. thank you, Ana. Never. Ana Cantera, muchas gracias for giving me. I love when Jason translates. Oh, you don't love when I translate? I do, but I love for you to listen because you're going to do this next time and you won't need me. Oh, great. So the Yeah, I was trick is taking notes. you listen, you take I was notes. So taking next notes. time you won't need me no more. Ella le está diciendo, I will always need you, so be prepared. ella dice, Ana, tú escuchas, tú anotas, porque la próxima vez tú das la conferencia. Yo no ya no me necesitarás más. ¿Y qué yo dije? Dile que yo dije. Yo ni te Que esté preparado porque yo la voy a necesitar toda la vida. siempre la vas a All my life, I'm going to need you, so. Why you look at mucho, un poquito, mucho, un poquito? Mucho, un poquito. What is Sí. that? You look very small. Oh, because I am. Because I did my 30-33. You look mucho, un poquito. How do you say very skinny in Spanish? Muy flaca. Te ve muy Muy flaca. what? Muy flaca. Flaca. You, okay, so tú es muy flaca. Yes. Ana Cantera es muy flaca. Yeah. With Dominican Sí, accent and sí. everything. El 30-33. 30-33 is working. Muy flaca, mami. Yes. Mua. Bonita. Gracias. Yes, yes. So when is the event that we're having in Dominican Republic? I'm excited about that. June is going to be Sunday, June 27. Let me see, June 20. Wait, give me a second. June, what is, ¿qué? ¿En junio qué? Junio, Jason. Lo estoy buscando. Que le cambiaste el nombre. June 29. I think it's June 29. Are we gonna have? No. June 23rd. I was wrong. June 23rd is a Sunday. No, this way. June 23rd. Yes, June 23rd. Okay. Are we gonna have any special private events? We might have some promos. We're working on it right now, checking the rooms and the spaces and everything. So I will let you know exactly what we're going to do depending on the space. What about the mansion house we did? I want to do that. Oh, we can do that. We can do that. But you should do something for them to qualify for. Yeah, That is a beautiful experience. yeah, we can do that. Let's plan something like that. Yeah. Okay. All right. Awesome. Yeah, that's a Okay. good Well, idea. That's a good idea. thank you guys. I had an awesome time. I hope they learned something great. This was amazing tonight. Yeah. Gracias a todos. La pasé increíble. Espero que hayan podido aprender muchísimo. Now it's time to take action. Ahora es tiempo de tomar acción. All right. Well, I'll see you. When is our next session, Ana? ¿Cuándo It's es going to be next Monday. Next Monday. Próximo guys. lunes, la misma hora, at the same time at 10. Next All right. Monday. So tonight, Jason, tell them tonight Entonces, esta noche was the foundation fue el fundamento to build upon. para comenzar a construir. And next week, Y la próxima semana we start the 10 Stormy commandments of network marketing. Los 10 mandamientos de Stormy de mercadeo en redes. This wasn't even the commandments. This was just the pillars, the foundation. Este primer entrenamiento ni siquiera fueron los temas. Esto fue apenas el fundamento, la zapata. And what we're going to do, Anna's going to do something very special for me. Y Ana va a hacer algo muy especial para mí. And just know we're translating the 9 laws in Espanol. Y sépase que vamos a traducir las 9 leyes en español. Mi libro, las 9 leyes. So this book is changed my life and a lot of people. Este libro cambió mi vida y la de muchas personas. And this is going to be in Spanish. Y esto va a estar en español. And Ana is doing the forward. Y Ana va a cooperar en esto.
And this is going to be an amazing, amazing personal development tool for everybody. Y esto va a ser una herramienta increíble de desarrollo personal para todos. And so I'm thinking of something that we could do special for those that take charge on the assignments tonight. Así que creo que podemos hacer algo especial para esas personas que tomen acción en esta misma noche. So we'll figure it out, and I can't wait for next week. Y eso lo averiguaremos y estoy emocionada, no puedo esperar a que llegue la semana que viene. All right. So muchas gracias. Adios, señorita. Así que, muchas gracias. Adiós. Thank you, coach. Good night. You're welcome. Adios. Mwah, mwah, mwah. Say bye. Say bye. Bye, DJ. Bye bye. A champion and a leader. Yes. Say bye bye. Bye.